Hola, ¿cómo estás, colega? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a compartir conocimiento de la NIF 9. Este video específicamente se va a concentrar en los capítulos críticos de la norma, específicamente el capítulo cuarto, en el cual se habla del reconocimiento de los activos financieros en aquellas tres grandes categorías que nos establece la NIF 9. Posteriormente vamos a ver el capítulo número 5, la medición inicial y la medición posterior de estos instrumentos de patrimonio. Bueno, para ello me he tomado la libertad de preparar una presentación, una breve presentación en Excel, en donde vamos a discutir la NIF 9, como ya lo dijimos, los instrumentos financieros. Existen tres grandes categorías a saber en la cual la norma nos permite clasificar o contabilizar los instrumentos financieros. La categoría 1 son los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Una segunda categoría serían los activos financieros medidos al costo amortizado. Y bien, una tercera categoría y no menos importante serían los activos financieros al valor razonable con cambios en ORI. El ORI quiere decir otro resultado integral y básicamente estaremos hablando de activos financieros cuyas variaciones no van a afectar al resultado del periodo, por el contrario van a afectar directamente al patrimonio. Para poder clasificar ya sea en una o en otra categoría, es necesario preguntarnos cuál es el modelo de negocio de la entidad, y a modelo de negocio nos estamos refiriendo con qué hace la empresa con los activos financieros que compra. Entonces, una vez que respondamos esa pregunta, podremos estar en condiciones de clasificar los activos financieros. Me dice la categoría o el grupo 1, los que son medidos al valor razonable con cambios en resultados. Me dice, si el modelo de negocio consiste en obtener flujos de efectivo especulativos, usted debería considerar clasificar en esta categoría. Y me dice adicionalmente, si no se tienen fechas específicas para flujo de efectivo, es decir, para el principal e intereses, también debería clasificar en esta categoría. Me dice, finalmente, solo para instrumentos de patrimonio. Con esto me marca claramente la cancha, me dice, solo instrumentos de patrimonio. No hay fechas específicas para intereses ni para el principal y el flujo de efectivo es especulativo. Entonces nosotros deberíamos contabilizar las acciones, aquellas acciones que nosotros compremos, ojo, que no nos den ni influencia significativa ni nos den control, porque si nos dan alguna de estas dos cualidades estaríamos ante otra norma que no es del interés en este caso. Es decir, aquellas acciones que nosotros compramos que generalmente contabilizamos en la cuenta de inversión en acciones van a tener que estar en la categoría contable de activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. ¿Por qué? Porque una acción no tiene como tal una fecha específica de cuándo te vayan a pagar un dividendo. Tampoco te dice cuándo te van a devolver el principal o el capital social este, que has puesto en esa compañía. ¿Y por qué decimos que las acciones? Porque las acciones transan en la bolsa de valores. En los mercados norteamericanos quizás es más frecuente que en los mercados latinoamericanos, pero al transarse esas acciones o al cotizarse en un mercado bursátil, hay capacidad de medir el valor razonable de una manera continua y poder estimar los cambios y las disminuciones en el valor, y por eso se puede obtener un flujo de efectivo especulativo, porque se compra en un precio determinado, en un precio X, pero se vende en un precio Y. Es decir, el precio de compra no es el mismo que el precio de venta y generalmente ocurre una ganancia. Esa ganancia sería nuestro flujo de efectivo especulativo.
En la segunda categoría, los activos financieros medidos al costo amortizado, me dice, el modelo de negocio consiste en mantener los flujos de efectivos contractuales, mantenerlos hasta el vencimiento. Y me dice, adicional, existen fechas específicas para los flujos de efectivo, es decir, cuándo me van a pagar los intereses y cuándo me van a pagar el principal. En esta segunda categoría podemos mencionar que encontramos los bonos, porque típicamente un bono tiene una fecha de vencimiento y la fecha en la que se pagan los cupones, es decir, los intereses. Podemos también tener en esta categoría las cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar se establecen cuándo me las van a pagar y clasifica como un instrumento financiero. Y también los documentos, los préstamos por pagar y todo ese tipo de documentos contractuales que establecen intereses y establecen un principal que se debe de cancelar al final del periodo del contrato. Y la tercera categoría, los activos financieros al valor razonable con cambios en ORI. Nótese que el modelo de negocio toma parte de la categoría 1 y de la categoría 2 de la NIF 9, porque me dice, el modelo de negocio consiste en mantener los activos para cobrar flujos de efectivo contractuales y venderlo. Ok, lo mantiene, pero lo vende, no con fines especulativos, es decir, la intención no es venderlo, pero si se presentara alguna buena oportunidad en el mercado, se vende. No como acá, que acá se vende en un muy corto plazo. Y adicional me dice que existen fechas específicas para flujo de efectivo, para el principal de intereses, y me dice los instrumentos de patrimonio, es decir, las acciones, requiere una declaración explícita, es decir, sin reserva alguna por parte de la administración de que se van a contabilizar las variaciones en el ORI, es decir, debe haber una política que diga si se tienen instrumentos de patrimonio que se van a contabilizar sus variaciones en ORI. Si se hace así como parte de una manifestación explícita, como parte de la política, perfectamente una acción también puede contabilizarse en activos financieros al valor razonable con cambios en ORI y no a activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. En el capítulo 5 nos habla de la valoración de los activos financieros. Entonces me dicen, los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. ¿Cuál es la medición inicial? Bueno, la medición inicial es al valor razonable. Y la medición posterior, valor razonable con cambios, ganancias o pérdidas en el estado de resultado integral. Es decir, hablamos que típicamente en esta categoría vamos a tener acciones, aunque no exclusivamente porque pueden estar con cambios en ORI. Pero entonces, al tenerse la medición posterior al valor razonable con cambios en ganancias o pérdidas, si el valor de mi acción sube, yo registraría un débito a inversión en acciones contra un crédito en ganancia por valuación del valor razonable. Si el valor de mis acciones, por el contrario, se deteriora y pierdo valor por la medición del valor razonable, tendría que reconocer una pérdida por cambio en el valor razonable al debe contra un crédito o un abono contra el instrumento financiero. Es decir, siempre va a estar su valor siempre va a estar en concordancia con el mercado, es decir, a valor razonable. Nótese que los activos financieros medidos al costo amortizado, ¿cuál va a ser su medición inicial? Valor razonable más costos de la transacción, es decir, como acá dijimos que típicamente existen bonos, existen préstamos y existen cuentas por cobrar, por ejemplo, en el caso de los bonos, para poder comprar un bono, necesariamente hay que pagar a un puesto de bolsa, a un comisionista. Entonces esos costos de la transacción se le pueden adicionar al valor razonable del bono. ¿Cuál va a ser la medición posterior de esta categoría contable? Me dice el costo amortizado con cambios, ganancias o pérdidas en el estado de resultado integral. Lo del costo amortizado tiene que ver mucho con un término que está en la NIF 9 que nos hace referencia a la tasa de interés efectiva. Es decir, quizás un bono dice que su rendimiento va a ser un 10%, o sea, la tasa del interés del bono está para que reditúe un 10%. Sin embargo, en el mercado secundario puede que ese bono perfectamente esté redituando un
12% por condiciones específicas. Entonces, para que eso suceda, para que en un bono que originalmente fue emitido a que reditúe un 10%, pase a redituar un 12%, necesariamente, este es un término financiero, el valor del bono debe de reducirse. Al tener un valor del bono más bajo, el rendimiento percibido va a ser más alto. Es decir, si se calculase la tasa de interés efectiva, la tasa de interés efectiva básicamente va a ser el TIR de los flujos de efectivo de ese bono. Entonces, con base en ese precio menor de compra y con los cupones que se vaya a pagar, se obtendría ese 12%. Es un ejemplo, puede verse más claro. De hecho, lo vamos a hacer en un video posterior. Si a ustedes este les gusta, háganmelo saber en los comentarios. Y los activos financieros, los activos financieros medidos al valor razonable con cambio en otro resultado integral ORI, la medición inicial al valor razonable. ¿Ok? Me dice la medición posterior. Valor razonable con cambios en ganancias o pérdidas en ORI, es decir, en patrimonio. En caso de venta, si ya yo lo voy a vender, o deterioro de valor de dichos cambios, se tiene que hacer una reclasificación al estado de resultado integral. Me dice, recuerda que los instrumentos de patrimonio, las acciones, generalmente pagan dividendos. Esos dividendos no se reconocen en ORI, se reconocen en el resultado, en el estado de ganancias y pérdidas. Me dice, en el caso de los instrumentos de deuda, como acá podemos contabilizar acciones y bonos, recuérdese que los instrumentos de deuda, los bonos, pagan intereses. Esos intereses, por favor, me los contabiliza en el resultado del periodo, no en ORI. Bien, hemos finalizado y espero me hagan saber si les gustó el video. Si quisieran esta presentación, con mucho gusto se las puedo suministrar. Nada más en los comentarios dejen por favor su correo electrónico y dejen su like. Hasta luego.